La Argentina post-cuarentena al mundo post-Trump. Estamos con un hombre y una mujer conocedores de estos temas. Luciano Laspina, dólar, cepo, reservas. Esta especie de calma chicha de esta semana hace pensar que va a haber una mejora en la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, que han sido tan crítica a la baja. Las reservas todavía no han empezado a subir. Es cierto, hay días que el Banco Central compra reservas, otro día que vende reservas a lo largo de esta semana. Se está como estabilizando el mercado. La baja de la brecha cambiaria es una buena noticia, pero todo va a depender de cómo el gobierno avance de aquí en más. Esto yo creo que lo que es clave. La paz cambiaria sirve para tranquilizar las aguas, sirve un tiempo con esta intervención, después hay que darle un programa creíble hacia adelante. Me da la impresión a mí que el gobierno con este giro que yo comentaba antes hacia un acuerdo con el Fondo Monetario intenta empezar a dar señales de racionalidad económica que hasta acá no tenía, digamos, ¿no? Pero quedó la pregunta pendiente, el comentario pendiente de esa negociación con los fondos privados, los acreedores privados, que tanta expectativa había generado, que tanto tardó en llegar. El beneficio de esa negociación, el tiempo que ganó, duró una semana. Después se destruyó en nuevos ciclones de incertidumbre. ¿Va a pasar lo mismo con el Fondo Monetario y el acuerdo que se puede alcanzar? Bueno, aquella renegociación de la deuda tenía primero un error de diagnóstico a mi criterio, que era que todos los problemas de Argentina empezaban y terminaban con el problema de la deuda. Cosa que, si vos mirás la performance argentina en los últimos 10 años, hace 10 años que Argentina está en una estanflación prolongada y de la cual no ha podido salir, y la deuda es un fenómeno, si vos querés, de la deuda externa al menos, de acumulación en los primeros 2 años de la presidencia de Mauricio Macri. Entonces, yo creo que este es un error de diagnóstico. El segundo es que a partir de junio, el gobierno pone un rumbo muy radicalizado. Empieza con el intento frustrado de expropiación del Grupo Vicentín, después sigue con el cambio, digamos, súbito al marco regulatorio de las telcos, básicamente. Después sigue con el impuesto a las grandes fortunas y la kirchnerización de Alberto Fernández termina de dinamitar la confianza de la sociedad y de los mercados. Y eso tiene su punto, digamos, más álgido el 15 de septiembre, cuando el Banco Central toma medidas de mayor represión cambiaria, la brecha estalla. Ahí creo que pasan dos cosas. Primero, el susto del gobierno de enfrentarse al abismo, A, y B, la carta de la vicepresidenta, donde de alguna forma toma distancia y le dice: vos sos responsable de lo que pasa con la gestión, y lo manda incluso Alberto a pactar con los enemigos declarados de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición, el sindicalismo ortodoxo. Los grandes empresarios también. Los grandes empresarios y los medios de comunicación, que son el eje de la gran pelea de Cristina Kirchner durante años. Entonces, ¿el problema es político y no económico? ¿O es más político que económico? El problema hoy, hasta ahora, y ahora empieza de alguna forma el gobierno a dar señales, era básicamente político. Era un gobierno el que parecía llevarnos más cerca de una venezolización de la economía que de una normalización de la economía, que era lo que había prometido el ministro Guzmán al inicio de su gestión. En los últimos días, como dije, esto ha cambiado, pero es muy incipiente. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que queda por delante también es política. El programa con el fondo, ¿cómo se va a digerir ese programa con el fondo al interior de la coalición de gobierno, que es una coalición de gobierno genéticamente concebida para un plan distributivo expansionista en lo fiscal, no para hacer un ajuste ortodoxo con el Fondo Monetario Internacional? Y ahí me parece que va a someter una gran tensión interna que quizás podría terminar en la ruptura de la coalición de gobierno. Estamos yendo muy lejos, pero que sin lugar a duda va a generar tensiones. Ahora, la figura de Grabois, por ejemplo, que representaba uno de los hitos de las posiciones más extremas del Frente de Todos, la licuación de su capital político en ese papelón que hizo en la estancia de los Echeveres, ¿es también algo que aporta a esta paz económica de estos días, esta paz cambiaria y al fortalecimiento político de Alberto Fernández? Te dejo la pregunta y vamos a un corte y la contestás después. ¿Cómo no? Vamos a un corte, enseguida.